En este video hablaremos sobre la cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? Es una técnica para separar mezclas fundamentada en la capacidad que tiene cada sustancia de adherirse a una superficie determinada. Esa capacidad se identifica visualmente con la intensidad de color que deja la sustancia en la superficie. En cada cromatografía hay varias fases y conocerlas nos ayudará a comprender los experimentos. La fase móvil consiste en la sustancia que se desplaza a través de la fase estacionaria en una dirección. La fase estacionaria es la superficie que permite el desplazamiento de la fase móvil debido a su carácter fijo. Estas fases deben cumplir con ciertas características para la separación de la mezcla. La fase estacionaria debe tener ciertas particularidades para que la fase móvil pueda moverse a través de esta. Por ejemplo, si es papel, lo ideal es que posea poros pequeños, o si es maicena, debe compactarse pero también dejar espacios minúsculos para que las sustancias pasen a través de ella. El disolvente debe poder desplazarse con facilidad, es decir, debe adherirse al sostén, tener capilaridad o moverse hacia arriba o abajo y debe ser compatible en cuanto a polaridad con el sustrato. Hay varios tipos de cromatografía. Está la cromatografía de gases en papel, en capa fina, de intercambio de líquidos, de intercambio iónico, de afinidad, entre otras. Estas sí se diferencian fundamentalmente porque entran en juego reacciones químicas, hay afinidad molecular, uso de diferentes fases estacionarias y de fases móviles también distintas, en distintos estados. Profundizaremos en tres tipos. La cromatografía de papel se fundamenta en una fase estacionaria de papel filtro. La de capa fina tiene una fase estacionaria de vidrio o plástico. La de columna utiliza una fase estacionaria sólida como las otras dos y su fase móvil es tanto el disolvente como el sustrato. Esta se lleva a cabo en un tubo, mientras que la de capa fina y la de papel en una superficie plana. Por otro lado, esta sigue la gravedad y las otras funcionan en su contra por el efecto de capilaridad. ¿Cómo expresamos la separación cuantitativamente? Con el factor de retención. Entiéndase las distancias recorridas por el sustrato y el disolvente. El sustrato es la sustancia colocada en la fase estacionaria con el fin de observar su comportamiento ante la fase móvil, que a su vez es el disolvente. O sea, el sustrato es la muestra. Y la ecuación se expresa así: distancia recorrida por el sustrato entre distancia recorrida por el disolvente. ¿Qué nos interesa conocer del vegetal? Sobre sus pigmentos podemos mencionar lo siguiente. La clorofila tiene un tono verde oscuro y presenta las siguientes características. La clorofila A posee un tono verde claro y tiene las siguientes particularidades. Las antófilas presentan un color amarillento y tienen estas características. Y los betacarotenos presentan un color naranja y tienen estas características. En cuanto a la polaridad, podemos decir que las sustancias polares se disuelven con sustancias polares y las no polares con sustancias no polares. Y que en nuestro experimento hay un orden de polaridad que se expresa así. ¿Qué esperaríamos en el caso de la espinaca? Debido a que la acetona es polar, se espera que los compuestos polares del vegetal, como la clorofila y las antófilas, sean solubles en esta. Lo mismo aplicaría si se empleara etanol como disolvente. Por otro lado, el éter de petróleo, compuesto principal del diluyente de pinturas, es no polar, por lo cual se espera que los betacarotenos se disuelvan en esta sustancia. Entonces recordemos, la acetona es polar, el diluyente apolar y la mezcla es una combinación. Ahora entraremos en la cromatografía en papel. Para este experimento sirvieron las hojas de espinaca, se enfriaron y secaron. Más tarde se cortaron con una tijera
Luego se lavaron varias veces con acetona y se les extrajo el agua con sal de Inglaterra. El extracto se dejó a temperatura ambiente cerca de una corriente de aire. Las hojas sirvieron para facilitar el manejo de su estructura. Se cortaron para abrir canales donde pudiera absorberse la acetona. De lo contrario, se contaría con espacios sellados y no se podría extraer el agua. Y se añadió acetona para que ésta permitiera la extracción del agua y luego del pigmento. Finalmente, se ubicó el extracto cerca de una corriente de aire para que la acetona, que es volátil, se evaporara y quedara más concentrado. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. El extracto de espinaca tras el hervor se descarta porque contiene agua y esto puede afectar la interacción con los diluyentes. Por la misma razón, se deben secar las hojas, se descartan los primeros lavados de acetona que contienen agua y el recipiente del extracto debe estar seco. El agua es una sustancia polar al igual que la acetona, pero no posee las mismas propiedades. Su volatilidad es muy baja debido a sus fuerzas intermoleculares, que son puentes de hidrógeno, por lo que se obtendría un extracto menos concentrado con su presencia. La concentración es importante porque, entre más alta, mejor será la separación de los pigmentos. Si la concentración es baja por interferencia de agua u otras sustancias, no se va a lograr la separación o será más lenta. Además, el agua podría interferir en la interacción entre diluyente de pinturas y pigmento no polar. Recordemos, la fase estacionaria de este experimento es el papel filtro que contiene celulosa, la fase móvil son las disoluciones y el extracto de espinaca. Ahora se estarán preguntando cuáles son las interacciones entre las sustancias, entre los pigmentos y las disoluciones, que son las siguientes. La interacción con la fase estacionaria celulosa es distinta a las anteriores, pues esta sustancia tiene como fuerzas intermoleculares los puentes de hidrógeno, es decir, es polar, y eso permite que se generen interacciones más fuertes con los sustratos polares, los cuales llegarán más lentamente hacia arriba y por eso se separarán. De ahí las siguientes interacciones: moléculas polares, dipolo-dipolo, y moléculas apolares, dispersión del hondón. Sobre nuestros resultados se obtuvieron los siguientes factores, que por cierto no deben llevar la unidad porque se cancela. Y de acuerdo a estos resultados, el disolvente más apropiado sería el diluyente, pues permite una mayor expansión del pigmento mostrado. Sin embargo, el pigmento mostrado podría ser solamente el de carácter no polar, debido a su coloración, ya que el diluyente también es no polar. Por otro lado, la mezcla parece haber separado el pigmento no polar de los más polares, pues se observa una mancha verde y una amarillenta. En este caso, la mezcla podría considerarse como el mejor disolvente. No obstante, es complicado determinar si la separación de este experimento en específico se debe a una separación real o a distintas concentraciones, o sea, centro más concentrado que periferias. Para una separación más expresa podría sustituirse el papel, pues todos los pasos del procedimiento fueron seguidos estrictamente. Ahora continuaremos con el segundo experimento. Se trabajó con maicena y extracto de espinacas. Se colocó maicena en una jeringa, se suministró extracto, este se movilizó hasta abajo con las disoluciones. Primero se trabajó con diluyente para pinturas no polar y luego con una mezcla de acetona y diluyente polar y no polar en una jeringa. La maicena fue la fase estacionaria y está compuesta por lípidos polares. A partir de la bibliografía sobre la cromatografía de columna, se puede afirmar que esta es más eficiente que la de papel en tanto que permite extraer fácilmente los pigmentos ya separados en el proceso, debido a que estos bajan en orden por interacción con la sustancia no polar y la polar bajo el efecto de gravedad. Primero bajó la sustancia no polar y luego las polares. La mezcla permitió que descendieran las sustancias no polares y las polares. Nótese que primero se obtuvo una sustancia más clara y luego una más oscura, indicativas de los pigmentos. En este caso es importante tener en cuenta lo siguiente: la columna no puede ser muy corta porque no habría cabida para la separación de pigmentos y el diámetro no puede ser muy grande porque se perdería visibilidad de los pigmentos en contacto con la fase estacionaria. Además, la columna no se puede secar porque se detendría el desplazamiento de los pigmentos. Se tienen acá la sustancia
no polar y acá las polares. Algunas conclusiones: es importante la polaridad en la solubilidad, es importante también la polaridad en cada fase, es necesario extraer agua porque podría afectar también la interacción de polaridades. Es fundamental tener en cuenta la volatilidad, pues podría perderse la fluidez del experimento. La extracción de la sustancia sometida a cromatografía es más fácil con algunos tipos de esta técnica, como la de columna. Gracias.